la gran multitud de gentiles que no tenían número, no se podía contar, vienen de la gran tribulación. Se conoce la historia de los moravos, se vendieron como esclavos con tal de alcanzar un específico grupo de personas. Y lo que ellos decían era que el Cordero reciba la recompensa de sus sacrificios. Ponen en evidencia que esta no es gente derrotada, es gente que camina en victoria. Sí, el pueblo del Señor fue preservado en medio de las plagas, en medio de los juicios. Acaban de pasar esa persecución, el sufrimiento, y de ahí vienen porque lavaron, ¿qué dice? Sus ropas en la sangre del Cordero. Vamos a continuar ahora al capítulo 7 del libro de Apocalipsis, y este capítulo lo que hace es responder la pregunta que el capítulo 6 nos deja al final. Nos dice, ¿quién podrá? ¿Quién va a poder soportar? Quizá puedes leer el versículo 17 del capítulo 6. Sí, Apocalipsis 6, 17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? ¿Quién va a poder sostenerse? Entonces, si quisiéramos dar un título súper resumido de todo este capítulo, es que este capítulo habla de la preservación de su pueblo. Específicamente de dos multitudes que vamos a hablar. En este episodio vamos a hablar más que todo en general del capítulo 7 y de la segunda multitud, que son los gentiles, y en el siguiente vamos a hablar de la multitud de los judíos, que es parte del capítulo. Entonces hay dos tipos de grupos en este capítulo, que son los judíos y los gentiles, que son 144,000 judíos, y los gentiles, que es una son multitud que nadie podía contar. Este capítulo tenemos que entender, como habíamos hablado en ocasiones anteriores, que el libro Apocalipsis, los juicios los vamos leyendo de manera cronológica, pero hay ciertos capítulos que son como un paréntesis, son como un momento de pausa que sirven para explicar lo que está sucediendo como detrás de escenas en lo que hemos leído. Ya estudiamos los primeros 6 sellos, son duros, son difíciles, vimos el quinto sello, que es el más difícil de los mártires, la luna, el sol, todos estos eventos en la tierra que van a suceder. Ahora este capítulo viene a explicarnos qué está pasando con esa gente que muere durante esa gran tribulación, durante la persecución. Y tenemos que entender un término aquí importante, ustedes lo pueden investigar más si quieren, es que la manera en que estamos estudiando esto es que este capítulo nos habla de la preservación de estas dos multitudes, que no es lo mismo a escapar. No estamos hablando de que escaparon de la tribulación, no estamos hablando que escaparon de la dificultad, sino que fueron preservados en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Y parte de la preservación va a significar la muerte de algunos, porque van a ser preservados por la eternidad. Van a ser guardados aún algunos durante estos juicios que van a ser emitidos en contra del anticristo. Vamos a hablar en el siguiente episodio de los 144,000, que ellos van a ser preservados físicamente de morir por un tiempo. No les va a pasar nada, pero eso va a ser en el siguiente. Y esto creo que podemos relacionarlo con el Éxodo, cuando el pueblo del Señor fue preservado en medio de las plagas, en medio de los juicios, porque estaba la sangre encima de los dinteles de las puertas. Pero es importante entender que esto es algo que el Señor nos viene enseñando desde el tiempo de Éxodo. Entonces es una imagen, es una sombra, y podemos verlo porque el carácter del Señor siempre creo que es enseñarnos ese Emmanuel, ese yo con ustedes, Dios con nosotros. Entonces, al entender ese concepto y esa parte del carácter del Señor, podemos entrar a estudiar esto. Y la manera en que son preservados, solo para ir dando un poquito más de contexto, es que fueron sellados. Este capítulo habla de que hay un sello sobre los que son preservados. Versículo 1 dice del capítulo 7, los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego vienen todos los versículos de todas las tribus y los nombres y cuántos de cada tribu. Entonces, en este momento no nos vamos a enfocar en ellos, eso lo vamos a ver en el siguiente, como ya dijimos, pero queremos hablar generalmente qué está pasando acá, queremos entender este capítulo. Y ambas multitudes, los judíos, como la multitud de los gentiles, vienen de la gran tribulación. Así es. La pregunta es, ¿y de dónde nos sacamos eso? Pues está en Apocalipsis 7, 13 al 14. Si quieres, leámoslo de una vez para ir entendiendo de dónde vienen. Ok, dice, y uno de los ancianos habló diciéndome. Lo cual llama la atención. Sí, este es hablándole a Juan, uno de los ancianos. Y les dice, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hablemos de esta multitud primero. La gran multitud de gentiles que no tenían número, no se podía contar, eran demasiados. Según lo que acabas de leer, vienen de la gran tribulación. Acaban de pasar esa persecución, el sufrimiento, y de ahí vienen porque lavaron, ¿qué dice? Sus ropas en la sangre del Cordero. Esta multitud son mártires que vieron su vida en obediencia a Cristo, y es esa gran cosecha de almas que Mateo 24, que la Biblia entera habla de que proféticamente va a suceder en el tiempo final. Es esta la respuesta, es esto lo que estamos esperando. Va a haber un momento en que va a haber una multitud gigantesca de gentiles. Juan no está como, me imagino que no podía entender quién es toda esta gente, si para él la profecía de que el gentil iba a ser agregado, de que el gentil el evangelio iba a alcanzar al gentil, en ese momento no era completamente clara, pero nosotros lo podemos ver. Y estos están, ¿cómo lo podemos decir? La manera de que ellos responden es lo que nos debería llamar la atención. Y lo vamos a leer en el versículo 9, donde dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles, versículo 11, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo. Ahora, en el capítulo 4 y 5 tuvimos el tiempo para estudiar cómo está el trono, los ancianos, los seres vivientes, la adoración que está sucediendo en el cielo. Ya era una imagen increíble y ahora hay un nuevo elemento. Multitud de gentiles están ahora también ahí, delante del trono del Padre, adorando todos juntos. De hecho, esta versión dice que todos los ángeles, todos están ahí. O sea, es un momento importantísimo. Y están adorando, y hice aquí una pequeña lista de lo que ellos están diciendo al Padre. Que está en el versículo 12. Que está en el versículo 12, pero tenemos que recordar que estos vienen de la gran tribulación, vienen de sufrimiento, vienen de tener lágrimas, vienen de tener dolor, vienen de sufrir, de perder familia, de perder lo que se imaginaban que algún día iban a tener, vienen de ser perseguidos. Y aún así no hay ofensa en sus corazones, porque están diciendo bendición, gloria, la sabiduría te pertenece a ti. Están trayendo acciones de gracias. Los que murieron, los mártires, están trayendo acciones de gracias. Y eso es interesante porque tenemos que hablar de la ofensa, pero seguir leyendo. Están diciendo el honor a él, el poder, no sé qué otra palabra dice. La fortaleza. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero me encanta que inicia, la primera palabra que usa en español es amén. O sea,
ellos están de acuerdo, están diciendo así sea a todo lo que está pasando. O sea, están diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, ellos están exaltando el momento de la cruz, están exaltando la obra salvadora de Cristo y están adorando a aquel que los salvó, aún en medio que ellos fueron mártires, aún en medio que ellos tuvieron que pasar por toda esta tribulación. Y creo que es importante que lo veamos con mucha sabiduría y temor del Señor, porque en medio de tribulación, en medio de momentos duros en nuestras vidas, uno se puede ofender. Nos podemos ofender. Es muy fácil ofenderse y es muy fácil dejar de adorar, muy fácil quejarse. Y no estamos con esto diciendo no van a haber momentos difíciles. No, aunque pases por un momento difícil, tenés que estar con una cara feliz. No, estamos diciendo en el momento difícil, corre a la única esperanza que es Dios. Reconoce al Señor, porque con esto otra vez queremos decirlo. No estamos diciendo que no habrán momentos de dificultad. Simplemente que la respuesta de ellos, la lista que acabamos de leer, ponen en evidencia que esta no es gente derrotada. Es gente que camina en victoria. Sí. Y la victoria, ya, ese es otro tema, porque la iglesia debería caminar en victoria en todo lo que hace. Sí. Y la iglesia de la era venidera, la iglesia que va a atravesar esta tribulación, va a tener que caminar en victoria, van a tener que vivir victoriosos, pero hay una manera para poder caminar en esa victoria, porque no es solo decir, vamos, yo soy victorioso y yo me siento victorioso y yo sé que yo puedo y me estoy animando y nos animamos unos a otros y está bien, tiene su parte, pero va más allá de ello, pero va más allá de eso. Y la respuesta, no le quiero llamar receta, pero la manera en La que forma de Señor, responder. la manera en que logramos caminar en esta victoria depende 100% de Él. Sí. Y lo leemos en Apocalipsis 12:11. Que dice, ellos lo vencieron por medio de Hay 3 cosas acá. la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de Dios, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. Son las 3 cosas necesarias que tenemos que entender y caminar en ellas para ser una iglesia victoriosa. Entonces la victoria del creyente está fundamentada en la obra terminada de la cruz. Y es allí donde tenemos que ir, porque la iglesia moderna de este tiempo está muchas personas basando la victoria en cosas aparte de la cruz. O muy terrenales. O muy terrenales. Tú puedes, todo lo puedes. Si el Señor te da ese negocio, si el Señor te da eso, entonces sos victorioso. Creo que la victoria, tenemos que regresar a ese versículo. ¿Vencemos o somos victoriosos por medio de la sangre del Cordero? Y quiero agregar un versículo acá, que está en Romanos capítulo 8, y dice hasta el final, y Jesús, y está hablando de toda la obra, de que Él no eximó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Habla de que somos justificados en el versículo 33, y luego vamos al versículo 37, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, somos victoriosos por medio de Él. Por medio de la obra de la cruz. Por medio de la sangre del Cordero. Número 2, dice, por la palabra de su testimonio. Estos que vienen de la tribulación, como dice Apocalipsis 7, 13 al 14, en medio de la persecución y el tiempo más difícil, son victoriosos por la sangre del Cordero, pero también por la palabra de su testimonio, lo que ellos decían. Ellos no se callaron, no escondieron que eran seguidores del Mesías, y por eso mueren. Y creo que aquí podemos ver la palabra del testimonio. Estamos hablando de la profecía, que el espíritu de la profecía es Cristo. Entonces aquí no queremos confundir en decir es tu palabra o es la palabra que hables. Exacto. Sino es la palabra del testimonio de Cristo, o sea, por medio de la verdad, por medio de las escrituras. Y número 3, no amaron sus vidas. Ellos ya sabían. Ya habían muerto desde antes. Estoy muerto. Yo le pertenezco al Cordero. Sí.
si me quitan la vida, que me la quiten, pero yo le pertenezco al Cordero. Ese era el nivel de caminar. Ese va a ser el nivel de caminar requerido para ese tiempo para vivir en victoria. Ese es el nivel que la iglesia hoy, nosotros todos tenemos que estar buscando. Yo creo que podemos hablar un poquito de historia de personas o misioneros que han vivido de esta manera. Y hay un grupo de misioneros, se conoce la historia de los moravos. Ellos se vendieron como esclavos con tal de alcanzar un específico grupo de personas. Y lo que ellos decían era que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. O sea, yo soy la recompensa para el Hijo que el Padre ha preparado. Entonces, con tal, por mi amor a Cristo, por el amor y por el entendimiento de lo que Jesús hizo por mí, ya estoy muerto, ya mi vida, ya morí. Ahora vivo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, vivo mi vida enfocada en amar al Señor y rendir mi vida. Y esto fue lo que estos mártires hicieron. Para ellos era toda su vida era Jesús, y por eso eran capaces de adorar y de decir amén, gloria, alabanza, porque esta fue su respuesta ante la dificultad. Entonces, esta multitud de gentiles fue victoriosa y eran capaces de adorar y responder como acabamos de leer, porque caminaban con el entendimiento del poder de la sangre de Cristo, esa redención en el Cordero, el poder que había en el testimonio, en lo que hablaban y decían, y que no amaban la tierra, no amaban su vida terrenal más que amar a Cristo. Ellos estaban completamente esclavos de Cristo. Ellos ya no se pertenecían a sí mismos. Y podemos ver de este ejemplo que el propósito de la iglesia en la era venidera, en ese momento, cuando esté en la tribulación, y ahora mismo en este tiempo, no se trata solo de sobrevivir. Se va a tratar de caminar en un nivel de amor y obediencia al Cordero, que nos va a ayudar a vivir verdaderamente en esta victoria que estamos hablando acá. Tenemos que entender que este capítulo, en medio de todo lo difícil que hemos leído, los primeros 6 sellos que ya estudiamos, que son duros, y no estamos diciendo que no va a ser duro, entendemos y reconocemos, va a haber lágrimas, va a haber dolor, y todo esto que es difícil de asimilar, viene el capítulo 7 y es como un momento de pausa, y el Señor muestra su misericordia, y dice, en medio de todo esto, yo los voy a rescatar, yo los voy a librar, yo los voy a redimir, yo los voy a preservar, y tenemos que ver esa misericordia en medio de la historia tan difícil. ¿Qué dicen esos versículos? Versículo 15 dice, por eso están hablando de ellos, delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, aquí estamos hablando de la promesa o la asignación sacerdotal que ha sido entregada a nosotros, la iglesia, porque cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor en obediencia y en amor, tenemos ese acceso delante del trono. Tenemos la asignación de servirle a Él día y noche. Y Él dice que Él tabernaculiza en nosotros, eso ya lo vivimos, su espíritu en nosotros. Y luego el versículo 16 dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Entonces hay una promesa acá que en medio de tribulación, medio dolor, ellos adoran y se les concede esa cercanía, esa asignación sacerdotal, de estar cerca, ministrar delante de Él. O sea, regresamos al inicio otra vez. Esa es la victoria. Regresamos al inicio, a Génesis, en donde había esa cercanía, ese tabernaculizar. Y luego el Señor promete que es nuestro pastor y que nos guía, como en Salmos 23, a esos lugares delicados pastos, a esas aguas de vida. Por el poder de su testimonio y por no amar su vida, amaron más al Cordero. Amén. Entonces es importante que entendamos estas dos multitudes, estos dos grupos, entendamos de dónde vienen, entendamos que son mártires, entender que su respuesta es adoración
y luego entender lo que el Señor concede a aquellos que rinden su vida por completo como un sacrificio al Señor por amor, pero por el entendimiento de lo que Él hizo primero.